Está encendido. Gracias. Muy buenos días, sean todos y todas al foro Violencia Política contra las Mujeres. Este es un espacio para reflexionar sobre un problema urgente: cómo asegurar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad, tanto en los espacios nacionales como en los universitarios. Sabemos que la violencia política no es un fenómeno menor. Más del 80% de las mujeres parlamentarias en el mundo han enfrentado violencia psicológica, eso como ejemplo. Y en Costa Rica, aunque contamos con la ley 10.235, aún persisten importantes desafíos como la falta de reglamentos claros en muchas de las instituciones públicas. Este foro, organizado por la Política para la Igualdad y Equidad de Género y el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional, reafirma nuestro compromiso con la democracia paritaria y la construcción de espacios libres de violencias para todas las mujeres. Para dar un inicio formal a esta actividad, me complace invitar a la señora Yolanda Pérez Carrillo, vicerrectora de Extensión, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante. Buenos días tengan ustedes. Un cordial saludo a las integrantes de la mesa principal que nos acompañan en unos minutos. A la señora Wendy González Araya, magistrada suplente del Tribunal Supremo de Elecciones. A la académica Marcela Piedra Durán, coordinadora del Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres del CIEP, UCR. A las académicas Ana Soto Blanco y Erika García Zamora, representantes de la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la UNA, demás autoridades presentes, estudiantes, compañeras, compañeros de la comunidad universitaria. Nos corresponde este día poner sobre la mesa una vez más el tema de la violencia política contra las mujeres. Sabemos que somos herederas de una larga tradición de mujeres que han dedicado su esfuerzo, su trabajo y su tiempo para colocar su voz en el mundo de lo público. El espacio de la toma de decisiones nunca nos ha sido cedido. Siempre ha sido obtenido producto de largas luchas por la equidad y el derecho a usar nuestra voz en igualdad de condiciones en el terreno de la política. Sin embargo, sabemos que continuamos sin tener igualdad de condiciones. La encuesta nacional del uso del tiempo, realizada por el INEC en el 2022,
mostró que las mujeres dedicamos más de 32 horas por semana al trabajo doméstico, no remunerado, mientras que los hombres ocupan en promedio un poco más de 15 horas en esta misma labor. La diferencia no es menor. Más del 70% del tiempo dedicado a la preparación de alimentos, el lavado de la ropa, a las labores de cuidado de personas menores de edad, la realización lo realizan las mujeres. Esta desproporción en el mundo del cuidado tiene serias consecuencias para la autonomía económica y la participación de mujeres en la vida política. Y sin embargo, aquí estamos. Hoy en día observamos mujeres ocupando los más altos cargos públicos, la presidencia de las magistraturas, las diputaciones, las alcaldías, también las juntas directivas del sector público y privado. Las mujeres hemos ido abriendo amplios caminos que, por supuesto, no están exentos de violencia. Con muchísima frecuencia, cuando las mujeres toman la palabra, reciben ataques contra el cuerpo. Se debate públicamente de sus capacidades intelectuales, es decir, tenemos que demostrar más de que somos capaces de hacer y dirigir cosas. Sus características físicas, su edad, a su vida personal, la violencia política también es interseccional y se cruza con el racismo, la gerontofobia, el capacitismo, la gordofobia, el adultocentrismo y muchas otras formas de violencia. Es decir, se recrudece cuando se encuentra con otras formas de opresión. Desde niñas muchas estudiantes reciben comentarios violentos por expresar rasgos de liderazgo en sus espacios escolares. Siempre se le dice, son machorras, cuando las mujeres lideran desde chiquititas, que ya lo traemos. Muchas adolescentes que formulan partidos políticos en los colegios suelen recibir mensajes contra el cuerpo que las ridiculizan o exponen, y las mujeres adultas y adultas mayores que participan en política no pocas veces han soportado expresiones misóginas como vaya a lavar trastes y ya siéntese. Señora, el chiste y la burla también forman parte de la estrategia discursiva que se reproducen cotidianamente para sostener dinámicas de poder que excluyan a las mujeres de las políticas públicas y los espacios de toma de decisión. Por todo esto, hablar de violencia política es hablar de la posibilidad de existir en una sociedad que no invisibilice a la mitad de la población, en donde sea posible el diálogo y la participación plena. Organizar espacios como este para hablar del tema también es una forma de visibilizar la doble jornada que implica desarrollar todas las acciones propias del cargo, mientras se resiste a las diferentes formas de patriarcado que persisten cotidianamente. Desde las abolicionistas de la esclavitud y las sufragistas que empezaron a abrir camino hace casi 2 siglos, hasta las niñas que hoy se preguntan si pueden ser la presidenta de su clase. Todas las generaciones de mujeres merecemos respeto a nuestra voz, nuestras ideas, nuestra intelectualidad y nuestro trabajo. Seguimos fortaleciendo el diálogo, reconociendo la historia de la desigualdad que nos precede y apostando por espacios horizontales con las compañeras, con quienes seguimos construyendo sociedades más inclusivas y plurales, en donde nuestra voz sea escuchada y nuestras ideas sean intercambiadas sin recibir violencia. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señora vicerrectora. A continuación, contaremos con 3 ponencias. Cada intervención tendrá un espacio de 20 minutos en el que las expositoras compartirán sus análisis, experiencias y propuestas de cómo enfrentar la violencia contra las mujeres. Al finalizar las presentaciones, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas donde el público podrá aportar y dialogar con nuestras invitadas. La primera ponencia de hoy la comparten Ana María Soto Blanco y Erika García Zamora, ambas académicas del Instituto de Estudios de la Mujer y representantes de la Política Institucional para la Igualdad y Equidad de Género, PIEC-UNA. En esta primera ponencia tendremos 2 perspectivas complementarias que nos invitan a mirar la violencia política contra las mujeres desde distintos ángulos.
la dimensión conceptual y universitaria, a cargo de Ana Soto, y la mirada crítica e investigativa sobre la producción científica en este campo, a cargo de Erika García. Ana Soto propondrá un marco conceptual para comprender la violencia política universitaria contra las mujeres, su vínculo con la paridad. Definirá este fenómeno como las prácticas, acciones u omisiones que buscan limitar o deslegitimar la participación de las mujeres en espacios de representación estudiantil, gremial, académica o institucional. Subrayará la importancia de la universidad como espacio político de formación de liderazgos y mostrará cómo la violencia política puede vaciar de sentido los avances en paridad si no se enfrenta de manera directa. Erika García presentará una investigación reciente en la que ofrece un recorrido crítico por la producción científica generada sobre la violencia política contra las mujeres. Su exposición permitirá identificar los principales enfoques, vacíos y retos de la investigación académica en este campo, aportando insumos para fortalecer tanto el debate universitario como el diseño de políticas públicas que garanticen una participación libre de violencia. Adelante, compañeras. ¿Se escucha bien? Perfecto. Un poquito más. Bueno, muy buenos días. Es un honor participar en este foro sobre violencia política contra las mujeres, compartir este espacio con la señora magistrada, suplente del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Wendy, así como con la académica del Observatorio sobre Violencia Política contra la Mujer de la Universidad de Costa Rica, ahí con Ana María Soto Blanco, también mi compañera del Instituto de Estudios de la Mujer. También les doy un cordial saludo a las autoridades que hoy nos acompañan de la Universidad Nacional y a todos ustedes y a todas ustedes por estar hoy aquí. Es muy importante poder hablar sobre este tema. Hoy quiero presentar un breve recorrido crítico por la producción científica generada en América Latina sobre la violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito político, entendida en alusión directa al acceso y el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Resulta oportuno recordar que los derechos políticos a los que alude este término se enmarcan en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, adoptada en 1979, para definir, enfrentar y erradicar la discriminación en el ámbito político, con el fin de alcanzar una igualdad sustantiva como condición indispensable para el desarrollo de las democracias en América Latina. En este marco, interesa cómo se ha definido teóricamente la violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito político, con base en la premisa de que la conceptualización es importante, porque puede expandir o restringir la manera como se entiende un problema particular, lo que a su vez transforma el alcance de las soluciones desarrolladas para atenderlo. El abordaje se basa en artículos científicos que fueron publicados en revistas indexadas. El proceso de revisión literaria se llevó a cabo durante el mes de agosto del 2025. En cuanto a la producción científica en América Latina, cuándo y dónde se ha estudiado,
con base en el análisis de 12 artículos científicos referidos a la violencia política contra las mujeres que fueron publicados durante el periodo 2012 y 2025, partiendo del 2012, donde se encuentra uno de los primeros artículos que trata esta problemática, se observa que la mayor cantidad de publicaciones se dan en el año 2016, en el que se contabilizaron al menos 3 artículos. En cuanto a la distribución geográfica de estas investigaciones, a modo ilustrativo, cabe señalar que en México y en Argentina es donde se ubica una mayor cantidad de publicaciones, 6 y 3 respectivamente. Las personas autoras son mayoritariamente mujeres. La autora más recurrente es Laura Albani, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Solo se identificó un autor, Hugo Belarmino de Moraes, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Federal Fluminense en Brasil. En general, se identifican las siguientes énfasis temáticos: definición y manifestaciones de la violencia contra las mujeres en el ámbito político electoral. 2. Estrategias legales y mecanismos para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en sistemas políticos democráticos. Y 3. Algoritmos y violencia política de género. Este último responde a la necesidad de entender la intersección entre violencia política de género y la desinformación y el uso de redes sociales en el mundo digital. En cuanto a la evolución conceptual del fenómeno de estudio, las autoras se refieren al fenómeno de diferentes maneras, siendo estas las siguientes: violencia contra las mujeres en la política, violencia política contra las mujeres en razón de género, acoso contra las mujeres en la vida política, violencia política de género, entre otros. Al respecto, cabe subrayar que la condición distintiva del fenómeno es la limitación al acceso o al pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres por su condición de mujeres. A continuación les voy a citar las principales características sobre este fenómeno que fueron identificadas en los textos. La primera es que se entiende violencia política como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada. 2. Constituye una amenaza para la salud física y mental de las mujeres en el marco de su participación política en el sentido amplio, más allá de lo electoral. Reafirma la asignación arbitraria de roles sexuales convencionales en el entorno político dentro del orden dicotómico de género. Tiene un carácter estructural, resultado de las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres, constitutiva de los sistemas vigentes. Constituye el principal obstáculo para avanzar hacia la paridad sustantiva y condición indispensable para la vida en democracia. Resulta oportuno entonces destacar la existencia de un estudio enfocado en las vivencias específicas de mujeres indígenas y uno que fue basado en los aportes teóricos desde el feminismo decolonial, que problematiza las implicaciones y las incursiones de las mujeres en el ámbito político electoral, masculinizado por excelencia y definición. Dentro de las principales conclusiones de este estudio se puede obtener que la violencia política contra las mujeres en el ámbito político es un fenómeno de estudio que constituye una primera instancia, una problemática estructural de los sistemas políticos actuales que impide la consolidación de democracias paritarias sustantivas, lo que justifica un abordaje y la permanencia del tema en las agendas investigativas. Esto exige el desarrollo de análisis crítico más profundo y el planteamiento de investigaciones que atiendan la complejidad y la diversidad de este fenómeno. Algunas posibles líneas de investigación tienen que ver con la exigencia de normativa de las estrategias legales implementadas en diferentes contextos y niveles, la valoración del alcance de los mecanismos formales para la prevención y erradicación de este tipo de violencia, las manifestaciones de la violencia en el marco de procesos comunicativos desarrollados en línea o en plataformas digitales, así como las implicaciones de este tipo de violencia en la configuración simbólica de las mujeres como sujetas políticas, entre otros.
Resulta imperativo entonces desarrollar abordajes transdisciplinarios que incorporen los postulados de las epistemologías feministas y visibilicen las implicaciones cualitativas de este fenómeno en la vida de las mujeres, así como la articulación con procesos de acción social que impacten las prácticas políticas de las mujeres y su formación en derechos políticos, así como el cuestionamiento de carácter democrático de los sistemas políticos vigentes y el posicionamiento de la democracia sustantiva como aspiración nacional y regional, entre otros. Es así como un aspecto para finalizar, es que la violencia política contra las mujeres es un fenómeno estructural que limita la participación plena, igualitaria y equitativa de todas las mujeres en la vida política de los estados sociales de derecho. Esto plantea un reto claro para las universidades, quienes debemos asumir un papel activo en la generación de conocimiento que sea riguroso y crítico y que permita visibilizar estas problemáticas, evaluar la efectividad de los mecanismos legales existentes, así como proponer soluciones innovadoras y contextualizadas. La investigación académica no solo contribuye al debate teórico, sino que es una herramienta que nos involucra a todos y a todas dentro de nuestras comunidades universitarias, como clave para transformar las prácticas políticas y promover las democracias que sean más inclusivas, paritarias, tanto a nivel nacional como al interno de las propias universidades. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Un poco más acá. Ok. Bueno, mi intención más bien ahorita es tratar de delimitarlo, de cómo esto se podría discutir en el marco de las universidades como un espacio político. Acá, digamos, primero, tratando de acotar con respecto a lo que estaba colocando Erika, es importante reconocer que a veces los espacios académicos no se consideran políticos. Quizá todavía una lo puede asumir como obvio, pero es impresionante que todavía se sigue considerando que no lo es así. En este sentido, ¿podrías por favor pasar la diapositiva? Gracias. Es que si yo tuviera, pero no tengo. Me disculpan porque voy a estarle pidiendo a él que me ayude. A mí me gusta mucho esta autora belga, Chantal Mouffe, que coloca lo político precisamente como espacios cargados de antagonismos y disputas políticas, es decir, la vida social, siempre. No hay un solo espacio en la vida social que no tenga este tipo de encuentros, ¿no? Todo implica en algún momento perspectivas distintas en disputa. Ante ello, precisamente ella lo que argumenta es que la política viene a intentar ese proceso de organización de lo político, ese proceso de debate, ¿verdad? O bueno, no solo debate en conciliación, sino inclusive en antagonismo, que aspira de alguna forma a ser organizado por alguna propuesta específica, que pues aspira a ser la propuesta pues hegemónica, ¿no? La propuesta principal. Desde este concepto, a mí me interesa que consideremos también entonces que si esto es así, quiénes pueden participar y quiénes pueden apoyar el proceso de organización de lo político. Y bueno, como lo estaba diciendo doña Yolanda antes, no todo el mundo, ¿verdad? Porque resulta que históricamente hay algunas personas o algunos tipos de sujetos que predominan en el área de lo político y en la posibilidad de la toma de decisiones. En ese sentido, a mí me parece fundamental hablar del concepto de libertad política. Yo traté de recuperar distintos, bueno, Bobbio, por ejemplo, ¿verdad? Pero aquí traté de recuperar a dos autores latinoamericanos que hacen un recuento y que se ubican principalmente reconociendo que tiene que ver con un ejercicio directo de la soberanía por parte de la ciudadanía en diferentes momentos, ¿verdad? Del escenario político, la deliberación, la votación, la supervisión de gobernantes. También hablan de que la libertad política tiene que ver con una ausencia de dominación arbitraria, con un espacio donde seamos libres, ¿verdad? Y además en la posibilidad de vivir según nuestro parecer dentro del marco, por supuesto, del respeto de la ley, que viene a ser en alguna medida la posibilidad de ese consenso social donde pues estamos, no todo el mundo hace lo que le da la gana, pero por lo menos sí deberían de por lo menos tomar decisiones en torno a lo que les compete de una u otra forma. En ese sentido, en términos sintéticos, ¿verdad? La libertad política en este sentido implicaría la libertad de participar en la toma de decisiones y ejercer nuestros derechos sin ningún tipo de restricción en la diversidad de espacios políticos que existe. Partiendo de eso como una premisa, ¿podrías por favor pasar? Gracias.
la libertad política no puede existir si existe violencia política de género contra las mujeres, ni tampoco si persisten brechas en la participación política de las mujeres, que son dos aspectos de una misma moneda, pero son caras distintas. ¿Y qué es lo que pasa? Que también esto es un asunto de las universidades. Te agradecería, por favor, si pasas de nuevo. En este sentido, a mí me interesa primero partir, digamos, de la primera idea, de comprender la paridad como, recordemos que la paridad son acciones que se intentan colocar, una acción afirmativa específicamente para las mujeres. No es una acción afirmativa para cualquier grupo, es una acción afirmativa para las mujeres porque históricamente somos quienes hemos tenido una limitación en la participación de los espacios políticos, ¿no? Es una falta de representación histórica. Y precisamente no es que estemos iguales ante la ley, sino que aspirando a la igualdad sustantiva, pues lo que colocamos es la necesidad de una paridad para que las mujeres incursionen en esos espacios donde tradicionalmente no hemos estado. Por eso es que no podemos pensar que paridad en un espacio feminizado, la idea es que se incorporen hombres, no. Pues la idea es que en los espacios masculinizados, que son prácticamente la mayoría, ¿verdad?, las mujeres incursionen, ese es el primer aspecto. Pero además de que las mujeres participen más en estos espacios donde usualmente no han estado representadas, se necesita reconocer que son espacios pues cargados de violencias y por lo tanto se aspira a la eliminación de toda forma de violencia, y aquí es donde entran las diferentes formas de llamar a este tema, bueno, diferentes más, ¿verdad? Erika mencionó varias, pero yo aquí trato de acotar al menos dos, lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres en la política y la violencia política contra las mujeres, que no son sinónimos, sino que tienen o que a veces de una u otra forma en la práctica tendemos a asimilarlos, ¿verdad? Pero que realmente tiene que ver con esferas distintas. Y aquí es donde está el punto 2, que yo es lo que quiero colocar, y es que la diferencia entre estos dos conceptos tienen que ver con el lugar de lo político y la forma en que se comprende quiénes son sujetos políticos. En el espacio de la política tradicional, usualmente se vincula a la política tradicional y se refiere, por ejemplo, a los espacios pues, espacios partidarios, electorales, ¿verdad? Pero lo que yo trato de colocar aquí para tratar de traer este tema al espacio universitario es que, como antes hablaba, citando a Chantal Mouffe, que precisamente cualquier espacio donde hay disputa es un espacio político. Por lo tanto, la aspiración más bien, desde acá, sería hablar de violencia política contra las mujeres en los espacios universitarios. Y en concreto, bueno, ahí se quita. ¿Qué es lo que a mí me interesa reconocer desde este lugar? Que las instituciones de educación superior, las universidades, finalmente son lugares políticos y que dentro de ellas hay sujetos políticos muy diversos donde se puede ejercer violencia política contra las mujeres. ¿Podríamos continuar, por favor? Yo acá no voy a hablar todo lo que dice la ley nacional que existe desde el 2022, pero sí me interesa por lo menos colocar aspectos centrales, ¿verdad? Y uno es que, bueno, en su artículo 4 de la ley se argumenta que la violencia política tiene que ver con, primero, ir en contra de una o varias mujeres, puede ocurrir en diferentes casos. Dos, pues es siempre por razones de género, por su condición de género, por su identidad de género, y se ejerce de forma directa o indirecta a través de medios cibernéticos, terceras personas, comentarios, ¿verdad?, mala información que se le hace a las personas, en fin, y que tiene como objeto resultado, ya sea directamente o que finalmente el resultado de tus acciones termine en eso, en menoscabar o anular el reconocimiento, el goce y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Se colocan un montón de posibilidades de impacto en la vida de estas mujeres. Por un lado, finalmente, la posibilidad de ejercer ese cargo, ese rol. Esto pensémoslo en cualquier espacio de la universidad. Personas, yo qué sé, personas con puestos políticos ya ganados o bien en proceso de optar por estos puestos políticos. También forzar a veces a la renuncia de estos cargos a las mujeres, afectar su vida, su dignidad, sus derechos patrimoniales inclusive, o inclusive perjudicar su reputación, prestigio, imagen pública, e inclusive llegar a otras dimensiones como lo que antes estaba colocando Erika a nivel de hostigamiento sexual, violencia física, sexual, patrimonial y de la vida misma. Y finalmente lo asocian también con el concepto de discriminación contra las mujeres. Yo creo que esto se puede totalmente interpretar desde los espacios universitarios, en donde prácticamente lo que nos coloca la violencia política contra las mujeres vendría a ser cualquier acto que violente, limite o deslegitime a las mujeres en su cargo activo o en su aspiración a participar en los espacios de toma de decisiones.
vinculantes precisamente a todo lo que tiene que ver con su espacio y su quehacer universitario. Llámese en cualquiera de los estamentos, estudiante, académica, administrativa o persona de una u otra forma vinculante a la universidad como la comunidad. En este sentido, a mí me interesa, y te agradecería si pudieras pasar a la otra diapositiva, por favor. Que si reconocemos entonces las instituciones de educación superior o las universidades como lugares políticos, en donde hay una diversidad amplia de sujetos políticos, entonces lo primero que deberíamos de hacer es, bueno, limpiar los imaginarios universitarios que reproducen aún esa idea de que el espacio de la ciencia y del saber puede ser un espacio apolítico, porque seguimos apelando en alguna medida a que ese sentido de objetividad en la razón científica existe, pero que realmente es ilusoria, porque finalmente decidimos qué estudiar, decidimos qué informar, decidimos cómo promover de una u otra forma procesos de enseñanza, ¿verdad? Dirigimos específicamente la docencia, dirigimos la investigación, dirigimos la extensión, desde intereses particulares que pueden atender a problemáticas nacionales, pero que de una u otra forma la persona en medio tiene una intención y tiene una interpretación particular. Además, creo que es muy importante reconocer la diversidad de espacios y sujetos políticos. Voy a colocar, por ejemplo, los espacios a nivel universitario, colocando el ejemplo de la universidad, pero me parece muy importante y de ahí que invitamos también a otras universidades a hacer un diálogo a nivel de universidades, y no solamente desde la Universidad Nacional. Pero acá, claramente en la universidad existen esos cargos que se podrían asumir, son pues tradicionalmente políticos dentro de las dinámicas de la universidad. ¿Cuáles? Esos que tienen que ver con la elección directa, ¿no? Por ejemplo, la rectoría adjunta, el consejo universitario. Pero hay otros que no necesariamente tienen que ver con esa elección directa, sino que de una u otra forma tienen que ver con la toma de decisiones que no necesariamente se da por ese proceso político tradicional, sino de otro tipo, como por ejemplo lo que tiene que ver con los consejos, bueno, los consejos de unidad, ¿verdad? Los consejos académicos, los consejos administrativos, e inclusive lo que tiene que ver con el activismo de las mismas activistas universitarias, por ejemplo, activistas estudiantiles en contra de problemáticas concretas, como en Costa Rica que existe, como en la universidad y las activistas asociadas al tema de hostigamiento sexual, pero también, por ejemplo, instancias como carrera académica, carrera administrativa, en fin, ese conjunto de instancias que intervienen en las posibilidades de existir y tener una vida digna en el ámbito universitario. ¿Podríamos continuar, por favor? En este sentido, ya para ir terminando, a mí me interesa reconocer o colocar que para las universidades es necesario de forma urgente colocar este tema. Y que existen distintas manifestaciones. Hay manifestaciones más explícitas, como el decirle, vos no servís para esto. Pero hay otro conjunto de manifestaciones implícitas que no están siendo colocadas como formas tradicionales y que en la universidad tenemos que generar distintas formas de tipificación de la violencia política en las dinámicas universitarias. Ejemplos concretos que hemos escuchado, pero que no hay forma de tramitar procesos de denuncia, por ejemplo, tienen que ver con, es que me pasé, perdón. Esta idea de que a las mujeres no les interesa meterse en la política o que simplemente no hay suficientes mujeres o que simplemente no prefieren estar en esos puestos. En la Universidad Nacional, y si gustan después lo podemos consultar porque ya no hay tiempo, pero al agosto del 2025 todavía identificamos una desproporción impresionante en los distintos cargos a nivel de direcciones, a nivel de escuelas, a nivel de los altos mandos. Solamente, bueno, con esta nueva administración tenemos más vicerrectoras, que no ha sido la tónica de los años anteriores, ¿verdad? A nivel de la Federación de Estudiantes tenemos una presidenta mujer, pero no ha sido necesariamente la tónica, y lo que reconocemos es que las mujeres están principalmente en esos puestos de segundos mandos o bien de apoyo administrativo principalmente. Entonces, ¿por qué sigue ocurriendo esto? Si esta es la tónica a nivel nacional, es la tónica a nivel internacional, es también la tónica a nivel institucional. Entonces tenemos de una u otra forma que atender este tema que tiene que ver con el acceso a la paridad, pero al mismo tiempo derribar los espacios de violencia que existen. Hemos identificado tratos, colocar la necesidad de que no hayan tratos desiguales, por ejemplo, en la posibilidad de optar por una aspiración política. En la universidad recientemente acaba de salir una noticia de, en el caso de una fórmula que está tratando de aspirar a la Federación de Estudiantes, que se le limita la posibilidad de participar a esta chica porque está asociada, pues en principio, o tiene una vinculación partidaria con el Frente Amplio.
pero no sabemos qué es lo que está ocurriendo detrás de esto. Esto es delicado, no estamos diciendo que haya alguna posibilidad de problemática o de violencia política, pero nos toca a la universidad investigar si las partes están discutiendo que sí tiene que ver con un tema de persecución. ¿A dónde llega este tema en la universidad? No está llegando a ningún lugar en este momento, más allá del tribunal, que es a quien se le está acusando de persecución, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No es que ya tengamos un caso resuelto en este caso, porque no sabemos qué es lo que ha ocurrido realmente en estas partes, pero sí que necesitamos un espacio que apele y que permita tramitar este tipo de denuncias. O, por ejemplo, en el caso de estudiantes que también discuten que por acusar temas de hostigamiento sexual, pues se les va desestimando su acusación de denuncia, porque no es una denuncia formal, pero se les empieza de una u otra forma a perseguir a ellas por haber expuesto nombres. Entonces, casos como estos, ¿son violencia política o no? ¿Vinculados a la universidad? No lo sabemos. Lo tenemos que investigar y lo tenemos que discutir, pero para eso ocupamos espacios específicos que nos permitan denunciar. Así como las otras violencias que ya pues hemos identificado inclusive en la política nacional que han enfrentado las compañeras, como amenazas de muerte, burlas a sus posibilidades de maternar, a sus usos del tiempo, ¿verdad? A distintas formas, finalmente calumnias, menosprecios a su autoridad, etcétera. En este sentido, entonces, me parece que las universidades tenemos llamados urgentes y algunos de estos los quiero señalar, pero los coloco más bien como un espacio en diálogo que me parece importante seguirlo haciendo a lo interno de las universidades, de la Universidad Nacional, pero en conjunto también con las otras universidades. ¿Podrías pasar, por favor, la otra diapositiva? Y entre estas es, primero, colocar espacios de atención. Dentro de los espacios de atención es esencial crear espacios y mecanismos que nos permitan atender denuncias, que nos permitan investigarlas y sancionarlas. Esto es algo que tenemos en deuda en la institucionalidad pública. Nos toca hacerla desde que se creó la ley del 2022 y la universidad sigue en deuda. Todavía no existe nada al respecto. Además, tenemos que hacer cambios normativos y tratar de analizar cómo, por ejemplo, las figuras normativas de las instancias que aspiran a promover la democracia universitaria y la ciudadanía, y lograr una ciudadanía universitaria igualitaria, pues que tiene que cambiar, ¿verdad? Porque también identificamos que efectivamente no cualquier persona es parte de la ciudadanía universitaria al día de hoy. Además, consideramos importante que se empiece a reconocer esto desde un posicionamiento político desde las universidades. No sabemos si tienen causa o razón, pero tenemos una rectora, ¿verdad? Como la rectora del Tecnológico, que está siendo acusada y más allá de la acusación se le dicta que es la emperatriz, que ¿verdad? Se le hace burla por su condición de género, que es el tema que aquí nos acoge. También creo que es importante generar campañas de capacitación. Nosotras hacemos llamados para que la gente venga a discutir sobre este tema y no nos diga la gente. Algo más tenemos que hacer, algo más tenemos que identificar, porque por debajo por ahí nos llegan los temas. Entonces, ¿cómo lograr poder hablar y poder visibilizar que muchas de esas formas que están normalizadas en la vida de lo político, pues no deberían de ser normal y no deberían de existir? Además, pues generar estos espacios de escucha activa para la tipificación de eso que es invisible en el marco de las universidades. Reconocer las brechas históricas, colocando la paridad como un tema que tiene que colocarse hoy. Desde 2022, desde 2022, 2023 colocamos en Consejo Universitario una propuesta de cambio estatutario para colocar el tema de la paridad, pero todavía no se ha terminado de resolver. Y yo entiendo que es un tema complicado, pero de una u otra forma tenemos que avanzar en el proceso y seguir discutiendo sobre estos temas. Y creo que esto tiene que ver con una intención de reconocimiento de las brechas históricas que se materializan en el día con día. Y finalmente, creo que tenemos que generar discusiones diversas con una ciudadanía, reconocer que la ciudadanía, no todas las personas somos ciudadanas, y que en los diferentes escenarios políticos esa ciudadanía está en cuestionamiento. Creo que tenemos que investigar hacia afuera de las universidades y hacia adentro de las universidades este tema. Muchas gracias. Nos llevamos los vasos. Muchas gracias, compañeras.
La segunda ponencia estará a cargo de Marcela Piedra Durán, quien es coordinadora del Observatorio de Violencia Política del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP, Universidad de Costa Rica. Ella nos compartirá la experiencia de este observatorio, cómo nació, cuáles son sus principales objetivos y cuáles son los avances logrados hasta el momento. Su exposición permitirá dimensionar el aporte del observatorio como un espacio de generación de datos, análisis y propuestas para enfrentar la violencia política contra las mujeres en nuestro país. Adelante. Y bienvenida. Bueno, como tú quieras, como te sientas mejor. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a las compañeras de la UNA que están coordinando, digamos, y creando estos espacios más de conversación entre universidades, que me parece muy importante, y además, pues, obviamente incorporando al Tribunal Supremo de Elecciones, que siempre es el ente que rige, ¿verdad?, los temas, y que es muy importante que esté en las discusiones, y pues por supuesto las autoridades de la Universidad Nacional, que finalmente serán también las que tienen que tomar, digamos, decisiones en el tema. Como bien planteaba Misha, yo un poco lo que les vengo a contar es qué es el observatorio, ¿verdad? El observatorio en realidad es bastante nuevo, de hecho apenas empezó a funcionar en octubre del año pasado, entonces sé que probablemente quisieran tener muchísima más información de la que tenemos en este momento, pero bueno, estamos apenas creándola. Si tal vez pasas la siguiente, por favor. ¿Cómo nace el observatorio? Algo importante es que desde ya hace bastante tiempo, digamos, se ha estado planteando la necesidad de tener un observatorio de violencia política que sistematice qué es lo que está pasando, digamos, en el país, ¿verdad? Tanto el Instituto Nacional de las Mujeres como, ¿verdad?, otras instancias plantearon esa necesidad, y el año pasado, de hecho, el Foro de Mujeres Políticas se reunió con el en ese entonces rector para plantearle, ¿verdad?, la necesidad de crear algo, ¿verdad? Que la universidad asumiera, digamos, la Universidad de Costa Rica asumiera un liderazgo en el tema, que finalmente, ¿verdad?, lo que se planteó fue que el rector convocó a diferentes, a la recién creada unidad de género de la Universidad de Costa Rica y a otras académicas que habíamos estado trabajando el tema, particularmente del Centro de Investigación en Estudios Políticos, que tiene experiencia en la generación de observatorios, ¿verdad? Y fue cuando, ¿verdad?, un poco planteamos, bueno, si somos universidad, entonces tenemos que generar un proyecto de investigación. En ese sentido, hay un tema, digamos, aquí importante, y es que hay una decisión política desde la rectoría de apoyar con recursos, ¿verdad? O sea, quienes están acá y que conocen de los tiempos de las universidades se imaginarán que no estábamos en ninguno de los tiempos para presentar nada, para tener recursos. Pues hubo una decisión política, entonces mi persona creó un proyecto de investigación que tuvo que pasar por todos los procesos, Consejo Científico del CIEP, ¿verdad?, revisión de pares, etcétera, para ser aprobado, y finalmente, ¿verdad?, cuando ya estuvo aprobado, los recursos efectivamente, digamos, fueron dados al observatorio, y así es como iniciamos. Algo también importante es que efectivamente, aunque hay un apoyo de la rectoría anterior y de la actual, porque el actual rector también está apoyando el observatorio, concursamos por el Fondo de Apoyo a la Mujer en la Investigación, ¿verdad?, que es lo que en este momento, ¿verdad?, está un poco sosteniendo el observatorio. La siguiente. El observatorio en realidad somos pocas personas, y yo creo que eso también es importante tenerlo claro. Estoy yo coordinando el mismo, y tenemos otra investigadora que es Janina Sojo, y bueno, además tenemos varias asistentes que son bastante buenas, que son las que nos están, digamos, fortaleciendo como el trabajo base. Y al ser un tema tan importante y un tema que además nos implica a muchas instituciones,
es que hemos logrado hasta el momento, bueno, en primer lugar, obviamente con el Foro de Mujeres Políticas, ¿verdad? Que no solo son las que llegaron, ¿verdad? Un poco a tocar la mesa al rector, sino que también, ¿verdad? Siguen colaborando con el observatorio. Nos dimos a la tarea de reunirnos con el IFET, evidentemente, desde el Tribunal Supremo de Elecciones, para poder generar ahí una alianza que fuera, digamos, beneficiosa a ambas partes, obviamente desde, digamos, los lugares que cada una de las instituciones puede tomar, ¿verdad? No en todas las acciones del observatorio, evidentemente, podrá estar el tribunal, pero sí es muy importante, ¿verdad? En las que tienen que ver más con lo teórico y con el tema de capacitación a las mismas mujeres, que esté más recientemente con PNUD, que también ha estado, ¿verdad? Y sigue estando en la búsqueda de visibilizar esa violencia contra las mujeres. Y bueno, no tan formalmente, pero por eso no está ahí, pero que también lo hemos hecho y que hemos estado conversando con las compañeras del Instituto Nacional de las Mujeres, que ellas tienen información y que, bueno, pues por supuesto que tienen el día a día de las mujeres que atienden, ¿verdad? Entonces, ha sido muy importante, digamos, desde el inicio, el hecho de que muchas instancias nos han llamado, ¿verdad? Y nos han dicho, muy bien que esté un observatorio, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos colaborar? Ahora con la Universidad Nacional, ¿verdad? Que desde el inicio fue como, mira, van a hacer un observatorio en la Universidad de Costa Rica, nosotras también queremos trabajar violencia política contra las mujeres, también estamos trabajando violencia política contra las mujeres. ¿A dónde, verdad? Podemos hacer sinergia. Y creo que ahí esto da cuenta de la importancia, no solo del tema, sino de la importancia del trabajo, digamos, interinstitucional, y que queremos, ¿verdad? Seguir, ¿verdad? Avanzando para mejorar las condiciones de todas las mujeres en general y pues por supuesto que las que están ejerciendo liderazgos en la política. Tal vez la siguiente, ¿qué es el observatorio? Bueno, el observatorio lo que busca es generar conocimiento académico, ¿verdad? Evidentemente por ser un observatorio de una universidad, pero desde diferentes perspectivas, no solo ver las condiciones políticas, sino también ver esas condiciones culturales, sociales y hasta las mismas económicas que hacen que surja la violencia, que se dé esa violencia, ¿verdad? Contra las mujeres que están ejerciendo liderazgos, y cómo esto les afecta y cómo tiene impactos en su representatividad, porque bueno, evidentemente en la base de toda esta violencia, el objetivo es que las mujeres no participemos, ¿verdad? Y que las que están, ojalá queden curadas para que no vuelvan a participar, ¿verdad? Ese es el gran objetivo de esa violencia. Bueno, entonces, ¿cómo tiene un efecto en esa representatividad, en el ejercicio de sus derechos políticos, en su calidad de vida, porque les afecta, ¿verdad? En el día a día y en sus cuerpos, ¿verdad? Creo que a veces la gente se queda así como que en sus cuerpos. Bueno, es que también les atraviesa, ¿verdad? El cuerpo. Por eso dicen que lo personal es político, ¿verdad? Y en ese sentido, hasta mujeres que han sido violentadas en estos espacios, ¿verdad? Un poco lo que plantean es que terminan somatizando, ¿verdad? Toda esta cantidad, digamos, de violencia que reciben. Tenemos diferentes, digamos, acciones para visibilizar y monitorear, para incidir y sensibilizar. Tal vez ponemos la siguiente filmina, por favor. Gracias. En el tema de visibilización y el monitoreo, estamos sistematizando, digamos, toda la información histórica que hay hasta el momento. Tenemos y vamos a subir en la página del observatorio la cantidad, digamos, de investigaciones que existen con respecto al tema para que sea, digamos, una especie de repositorio, ¿verdad? Y que la gente la pueda buscar. Generar el registro de manifestaciones de violencia política, ¿verdad? Estamos haciendo una lista, lastimosamente ya va un poco grande, no solo de lo que está en la ley, sino también de las diferentes manifestaciones que las mujeres que están ejerciendo puestos de liderazgo nos plantean. Bueno, una base de datos de medios de comunicación y bueno, ir presentando informes de monitoreo, que yo creo que eso es lo que en general la gente está como muy deseosa de tener, pero que bueno, todavía estamos en ese proceso. Queremos incidir porque no es solo generar conocimiento, sino que también tenemos una responsabilidad social como universidad de que los recursos que se utilizan también generen, ¿verdad?, cambio
en nuestras sociedades y por eso en realidad queremos evaluar políticas públicas en materia de violencia, política de género, generar recomendaciones basadas en esa evidencia y bueno, incidir en las prácticas de los partidos políticos e instituciones para erradicarla en general. Y bueno, y en el tema de la sensibilización, organizar espacios de discusión, ya hemos organizado algunos, ahora les voy a contar, un poco como para empezar, ¿verdad?, a discutir estos temas, la difusión a través de información de productos, digamos, académicos y bueno, finalmente queremos generar una campaña de sensibilización en redes sociales. ¿Pero qué estamos haciendo? Tal vez la siguiente. En este momento tenemos varias acciones, pero tal vez las más importantes serán estas 4. El ABC de la violencia política contra las mujeres, una investigación sobre violencia política contra las mujeres en Costa Rica, condiciones estructurales, experiencias y efectos en la representación parlamentaria, el tema de la observación mediática y el monitoreo de la ley. La siguiente. Para el ABC de la política, en realidad lo que queremos es generar una herramienta que sea no solo pedagógicamente, sino que también sea práctica para que las mujeres puedan identificar, comprender y actuar ante las diversas manifestaciones de violencia por razones de género. Por ahí que a partir de ahí, pues, por supuesto, puedan tener una participación plena, segura y libre de discriminación en los espacios de toma de decisiones. Lo que hicimos en este momento fue hacer, ¿verdad?, una serie de preguntas que les hicimos llegar a expertas nacionales e internacionales en el tema para a partir de ahí poder ir construyendo este ABC, ¿verdad? Como les decía, no es solo que queremos identificar lo que está en la ley. Evidentemente lo que está en la ley es muy importante porque además es lo que se podría, digamos, a la hora de poner una denuncia, pues utilizar, pero también ir ampliando, ¿verdad?, un poco la discusión. Se hizo un taller con personas, digamos, expertas también nacionales para discutir con respecto a este mismo tema, ¿verdad?, y ir finalmente construyendo este ABC. Y bueno, a partir de ahí entonces queremos sí generar como este instrumento que le permita en general a todas las mujeres que están en puestos de liderazgo, ¿verdad?, identificar si están siendo víctimas de violencia política o, bueno, si están recibiendo, digamos, críticas a su gestión, que también eso es algo que nos parece importante, ¿verdad? En alguna medida, algunas personas mujeres que están en puestos de liderazgo, un poco lo que han planteado es que son víctimas de violencia política cuando se les hacen críticas a su gestión. Eso es distinto, ¿verdad? Pero bueno, esa línea es muy importante dejarla clara, ¿verdad? Y por eso es que hemos estado un poco, pues, trabajando también con personas expertas. Entonces, bueno, este ABC busca, digamos, informar, como les decía, de forma clara y comprensible estos conceptos, digamos, básicos a partir del marco normativo nacional e internacional, visibilizar también esas múltiples formas de violencia, ¿verdad?, con ejemplos cotidianos y accesibles, el levantamiento de la información con mujeres que ya han vivido, digamos, violencia, nos permite, digamos, tener como esos ejemplos, lastimosamente, del día a día que se están dando, ¿verdad?, que pueden ayudarles a otras a identificar, digamos, si están siendo víctimas o no. Obviamente trabajar con las mujeres para que conozcan esas rutas de acción, qué es lo que se puede hacer, cómo se puede actuar, cuáles son las instituciones y los mecanismos que existen. Y bueno, fomentar obviamente el uso de este documento, ¿verdad?, como una herramienta formativa para sensibilizar a las comunidades, a las organizaciones que están en política, instituciones públicas, educativas, etcétera. Yo creo que este ABC va a ser, digamos, bastante útil en general, también hasta para las mismas universidades, que creo que estamos también en esta discusión que es, digamos, importante. La siguiente, porfa. La investigación que estamos realizando también con las mujeres que en este momento están como diputadas, nos ha brindado no solo ejemplos, sino también como un panorama, digamos, bastante amplio de cuáles son como esas condiciones, ¿verdad? Poder identificar cuáles son esos obstáculos que están enfrentando ya como legisladoras en el ejercicio de su cargo, ¿verdad? Y cuál es esa dinámica legislativa que
que no les ayuda, digamos, a avanzar. En ese sentido, la entrevista, digamos, un poco está identificando, bueno, cómo definen ellas, ¿verdad?, la violencia política, cuáles son los obstáculos que se les presentan, si han vivido o conocen experiencias de violencia política de otras compañeras, cuáles son esas manifestaciones más comunes. Como les decía, la diferencia entre la crítica, ¿verdad?, legítima a la manifestación de violencia y si conocen de denuncias, ¿verdad? La idea era poder entrevistar ojalá a todas las diputadas. Hay ya varias que nos han dicho que no están interesadas en participar, que no van a dar una entrevista, se imaginarán cuáles, digo, pequeño detalle. Igual ya hemos hecho 8 entrevistas hasta el momento y sí es bastante, digamos, ilustrativo lo que nos plantean. Hay algunas que aunque nos dicen que no han recibido directamente violencia, sí han sido testigas, ¿verdad?, de esa violencia, digamos, contra otras compañeras, y también cómo la dinámica a lo interno se da y que no nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, una diputada nos decía, diputados que vienen y se te acercan a hablarte cerca del oído, así como en el cuello, que ¿verdad?, ya decía, me da un asco, que yo fue como quítese, ¿verdad?, con comentarios que no corresponden, digamos, a la actividad que en ese momento se está dando, y que una pensaría que tal vez en espacios, se supone, de ese nivel no tendrían por qué darse, pero que en pasillos, como dicen ellas, se están dando, más allá de lo que ya sabemos, ¿verdad?, de los gritos, de los insultos. Y bueno, algo que también han señalado mucho es el tema de la violencia que están recibiendo en medios de comunicación, ¿verdad? Como el trato de los diputados y las diputadas es distinto por los medios de comunicación, ¿verdad? Como cuando hay noticias con respecto a las mujeres diputadas, hay comentarios con respecto al cuerpo, comentarios sexualizados, que en la misma noticia con respecto a sus compañeros diputados no se da. También un poco, digamos, la ridiculización, ¿verdad?, hasta temas, ¿verdad?, como de edad, esta chiquita, ¿verdad? O una nos decía que bueno, que hasta la forma en que se, ¿verdad?, hablaban de ella, de la gordita, ¿verdad?, que en realidad a los diputados no los tratan de esa manera, ¿verdad? Entonces estamos pues como recabando esta información que creo que también nos da un poco, ¿verdad?, la idea, nos da cuenta de las condiciones en las que estamos, porque si son esas mujeres que ya son diputadas, que están en el poder, que están en uno de los principales poderes de la República y están recibiendo ese tipo, digamos, de violencia de sus pares, de medios de comunicación y de ciudadanos y ciudadanas, digamos, porque también la violencia en redes sociales es al cuerpo, ¿verdad?, de las mujeres, ¿verdad? Entonces, pues nos podemos dar una idea de por dónde, ¿verdad?, puede ir la campaña política. Siguiente. Y bueno, lo otro que estamos en este momento, más que todo con PNUD, es el tema de observación mediática, que lo que esperamos es utilizar una herramienta para poder levantar como cuál es ese tipo de expresiones de violencia política que se están dando hacia las mujeres en los medios de comunicación y en redes sociales, que esperamos iniciar pronto, y el monitoreo de la ley, que lo que buscamos, ¿verdad?, en alguna medida, es preguntarle a las instituciones, ¿verdad?, un poco lo que ya planteaban, ¿verdad?, todas las instituciones estamos obligadas a tener un reglamento, que muchas no lo tenemos, las universidades no la tenemos, la UCR tampoco. Entonces, bueno, preguntarles, ¿ya tienen el reglamento? ¿Quiénes tienen el reglamento? ¿Cuál es? Y poder ir generando como un ranking, ¿verdad?, de que, bueno, si tienen qué instituciones sí las tienen, cuáles no las tienen, y de las instituciones que tienen el reglamento, cuáles reglamentos realmente, ¿verdad?, están, ¿verdad?, alineados con la ley, ¿verdad?, o si son un saludo a la bandera, que es algo también, ¿verdad?, importante. En ese sentido, digamos, con el monitoreo a la ley, pues no es necesariamente resorte de lo que venimos haciendo, pero sí, un poco escuchando a las compañeras, también les comento que la semana pasada, creo que sí, antepasada, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica generó, ¿verdad?, ya un acuerdo para que el Tribunal Electoral de la universidad, en conjunto con el Observatorio, el CIEM
y la unidad de género genere, ¿verdad?, las directrices para ir, ¿verdad?, eliminando cualquier tipo de violencia política que se pueda dar contra las mujeres que están en un proceso, ¿verdad?, electoral o que ya están liderando dentro de la universidad, y también de cara a las elecciones estudiantiles, pues también, ¿verdad?, plantear como cuáles serían como los lineamientos mínimos que tendría que cumplir el movimiento estudiantil para prevenir cualquier tipo de violencia política contra las mujeres en el próximo, digamos, proceso electoral. Esto es, digamos, el observatorio, lo que estamos haciendo, y bueno, más bien, de verdad, reiterar mi agradecimiento a las compañeras de la Universidad Nacional por generar estos espacios de coincidencia y pues a las órdenes para lo que crean que podemos colaborarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Como última ponente tendremos a Wendy González Araya, magistrada suplente del Tribunal Supremo de Elecciones. Su ponencia abordará el rol del Tribunal Supremo de Elecciones como garante del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, destacando los esfuerzos institucionales en paridad, alternancia y capacitación política de las mujeres. Adelante. Muy buenos días a todos. Primero agradecer por el espacio. El tribunal se ha posicionado fuertemente en la defensa de las mujeres en la política y es un aliado en este tema. Es un honor para mí compartir mesa con mujeres que aportan en la visibilización del problema, que como veremos es el primer paso para tomar decisiones efectivas y realmente provocar un cambio. Como lo han comentado todas las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, el tema de la violencia política contra las mujeres tiene muchas aristas. Es por eso un tema complejo. No se trata solo de cifras, sino que involucra todo un discurso político que ha sido utilizado como batalla de lucha por el poder. Se discute un marco conceptual para identificar mecanismos y posibles consecuencias de un backlash de género en diferentes niveles, desde los discursos políticos a políticas públicas y los marcos institucionales para la igualdad. Es decir, cada vez está más fuera de moda hablar de temas de género y cada vez se apela más al principio de igualdad para combatir justo esas reivindicaciones sociales. Por eso es que es necesario tener aliados y por eso es que es necesaria la visibilización del problema, y en esto tiene un rol muy importante las universidades y en específico iniciativas como el observatorio que nos comentaba ahora Marcela. Quiero iniciar comentando un hallazgo de ONU Mujeres. Cuestiones que parecen evidentes, pero sobre las que hay que pensar. La democracia y la igualdad de género son fenómenos interconectados que se afectan recíprocamente. ¿Por qué esto? Porque sin democracia es improbable que la igualdad de género progrese. Esto es algo positivo, ¿verdad? Esto nos da esperanza, porque vivimos en un régimen democrático. Y porque sin igualdad de género no será posible que las democracias de la región se fortalezcan. Es decir, son conceptos que están íntimamente relacionados, como lo comentaban ahora las académicas que participaron en la mesa. En la medida en que la mitad de la población en su diversidad no participe plenamente en los procesos de decisión y representación política y social, difícilmente se puede asegurar un acceso equitativo a las oportunidades y recursos, haciendo realidad el compromiso de no dejar a nadie atrás. Es positivo, primero es un hallazgo, porque como comentaban acá, no puede haber democracia sin mujeres. Pero también es positivo porque eso nos dice que la democracia tiene las herramientas para reivindicar estos derechos. Y generar estos espacios de discusión y poder hablar sobre el tema y visibilizar el tema es el punto básico. Voy a comentarles yo muy específicamente la experiencia del tribunal en la implementación de la ley 10.235. No me voy a detener en cuestiones muy específicas por cuestiones de tiempo, pero sí les voy a hablar sobre retos, problemas con los que nos hemos encontrado y situaciones que puede también
alumbrar un poco la realidad universitaria. Siguiente, por favor. Como comentábamos, el problema de la violencia es complejo. Una sola imagen resulta ya en extremo violenta. Y como ven, estas no son de nuestra realidad, pero son situaciones pues que son conocidas a nivel internacional. El problema de esto es que definitivamente choca, pero también que a una buena parte lo encuentra normalizado, ¿no? Y son justo los que comparten las imágenes y es objeto de chiste en los chats, estos muy propios, ¿no? Muy impropios, más bien diría. Siguiente, por favor. Siguiente. Frente a esta situación, la ley es un gran logro y es una gran herramienta. Y por eso es importante reclamar la reglamentación por parte de todas las instituciones públicas al respecto, porque ese es el inicio, es el camino, pero no es suficiente. Y ahora les explicaré cuál ha sido la experiencia en la aplicación de esta ley y cuáles pueden ser también otras alternativas o en dónde pueden jugar un rol importante en las universidades y las instituciones en general. Siguiente, por favor. Bueno, como ya lo han comentado acá, el objeto de la ley es prevenir, atender, sancionar y erradicar esta violencia. Es importante que no es únicamente sancionar, ¿verdad? Entonces se puede creer que la solución es en identificar a los culpables y sancionarlos, pero esto en realidad no provoca el cambio, justo porque es un problema complejo, como lo comentábamos, y un problema estructural. Entonces tiene que atacarse por diferentes vías. Es importante también, siguiente por favor. Siguiente. Es importante determinar de qué estamos hablando, ¿verdad? Por eso la ley es importante, por eso el reglamento también es importante, porque hay que tener primero claro qué es violencia política. Y ahí es importante también no generar falsas expectativas pensando que todo puede ser violencia política, porque pasa un poco como el Pedro y el lobo, ¿verdad? Entonces cuando todo es violencia política, el problema es que nada es violencia política y entonces continúa la impunidad. Entonces es importante tener claro eso. En las cuestiones de política, en los juegos políticos, siempre hay una cuestión del poder, del uso del poder. Entonces, esto genera problemas de poder, que no siempre generan una violencia política. Por eso es que es un fenómeno también específico que tiene que analizarse. Siguiente. La ley contempla entonces supuestos en los que se puede considerar que estamos frente a violencia política. Y en específico, el obstaculizar el ejercicio de un cargo o una función pública, el forzar a la renuncia de precandidaturas, candidaturas, el afectar el derecho a la vida, la integridad, los derechos políticos, el perjudicar la reputación, el prestigio, la imagen, para impedir el ejercicio de estos derechos políticos. Entonces, como ustedes ven, se trata de diferentes medios por los cuales se incide en el ejercicio de un derecho político, un derecho de participación política. Siguiente. ¿Y de qué manera se puede afectar? Lo que necesitamos es que exista esa afectación. ¿Y cómo se puede afectar? Entonces, aquí hay algunos supuestos o algunas manifestaciones de este tipo de violencia. Valga recordar que estas manifestaciones, bueno, también debo decir como antesala que esta ley es producto del esfuerzo de un grupo de mujeres que analiza esta o reconoce esta necesidad e impulsa al legislador a formular esta ley. Y lo que hace la ley es positivizar o poner en una norma conductas que ya el Tribunal Supremo de Elecciones había considerado que eran violatorias de ese derecho de participación política. De ahí que hay muchos esfuerzos, y ahora les voy a explicar, se puede generar cambio sin tener que esperar a la ley, porque tenemos normativa internacional, como lo comentaban ahora, que es de aplicación directa para un país como el nuestro, que además reconoce esas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. También les voy a comentar ahora el caso de México, por ejemplo, todo lo que logró hacer sin ley.
Pues nosotros, Tribunal Supremo de Elecciones, ya habíamos además evidenciado un problema, muy específicamente el caso de las vicealcaldesas, que ese fue el origen tal vez de la manifestación más clara, donde había un problema de una cuestión estructural, porque en Costa Rica lo que pasaba es que de las 80 municipalidades, bueno, ahora son más, un 90% eran lideradas por alcaldes, entonces lo que implicaba que la segunda al mando por una cuestión de paridad debía ser una mujer, la vicealcaldesa era una mujer. Entonces el tribunal tuvo, me parece que 20 recursos de amparo electoral, que justamente el amparo electoral lo que hace es tutelar el ejercicio de ese derecho, durante un periodo específico, presentado por 20 vicealcaldesas. 20 vicealcaldesas de 80 es muchísimo, ¿verdad? Y básicamente lo que decían era que ellas eran vicealcaldesas y como tales, la ley obliga que sean las sustitutas de los alcaldes en sus ausencias. Pero además, también se le debe atribuir funciones a estas personas, que tienen que ser acordes con su cargo, porque son electas popularmente. Pues muchos de los casos, por ejemplo, eran que la función que tengo atribuida en la municipalidad es pasar la lista todos los días de las personas que llegan tarde. También tengo asignado como vicealcaldesa las actividades sociales, la organización de las actividades sociales. A mí, vicealcaldesa, no me han dado presupuesto para ningún tipo de actuación. O el alcalde consideró importante que mi oficina estuviera fuera de la municipalidad. Además, se hace acompañar con personas que quieren enterar sobre el asunto, por lo general, el segundo vicealcalde, que era hombre, además. Entonces, está más enterado que yo, y cuando yo me voy, cuando el alcalde se va, realmente en hecho, quien tiene el poder es el vicealcalde segundo, porque es el que conoce todas las cosas. Estos son unos ejemplos justo de invisibilización de la mujer, ¿verdad? Como una mujer que había sido electa popularmente, en realidad no estaba ejerciendo el cargo. Y en esos casos, de previo a la ley, el tribunal lo que hizo fue declarar con lugar los recursos de amparo y decirle al alcalde: usted tiene que asignar funciones y tiene que asignar además presupuesto. Y además estas funciones no son cualquier tipo de función, tiene que ser acorde con el cargo que tiene la vicealcaldesa. Siguiente, por favor. Estos son manifestaciones también como indicábamos. Restringir la participación, la discriminación, el divulgar información privada para afectar reputación o imagen. Siguiente. Hacer desistir o de proseguir con las acciones legales mediante amenaza, agresión, daños, menoscabar la credibilidad de la capacidad, atacar a la mujer. Otro caso que tenemos también importante, y en esto el observatorio y en general la academia también es un aliado para visibilizarlo, es que una vez electas, todos estos cargos de elección municipal en las pasadas elecciones, tuvimos un fenómeno durante los primeros 15 días, y era que tuvimos un aluvión de renuncias de mujeres. Entonces, claro, los partidos están obligados a que sus listas sean paritarias. Y tienen que cumplir con esto, si no, no se inscriben las listas. El tribunal no inscribe las listas. Y entonces se presenta a los electores una lista paritaria. Y una vez hecha la elección, entonces el tribunal declara los electos, y a los 15 días las mujeres que estaban en esos primeros lugares renunciaban para que subiera justo el hombre que seguía en la lista. Entonces, este tipo de cuestiones, como ustedes ven, escapan de la ley. Entonces, esto demuestra que la ley no es suficiente, ¿verdad? Que es importante visibilizarlo, y también es importante, ahora comentaban, no quiero dejármelo, comentaban el hecho de este ABC que tiene el observatorio, que es una muy buena iniciativa para que las mujeres conozcan todo esto, ¿verdad? Porque tenemos un problema de normalización detrás de esto. Pero es que también en México, por ejemplo, hay una iniciativa muy, muy importante y que ha hecho un cambio. México, ahora les voy a comentar, pero México ha logrado cosas importantes.
tiene muchísimo apoyo económico, que esto también cuenta, las cosas como son, pero las alianzas interinstitucionales también cuentan. Y lo que hizo México fue hacer una fiscalía de apoyo a la mujer, ¿verdad? Porque sí, entonces se le da toda la información a la mujer, es muchísimo más fácil que enfrentarse a la ley, pero en el caso de México, entonces ellos tienen una fiscalía que les ayuda a las mujeres a presentar las denuncias y que les ayuda a las mujeres también a identificar la prueba, porque en muchos de estos casos el problema es que son omisiones, ¿verdad? Yo no le doy, yo invisibilizo, ella no sabe, ella no quiso, a ella no le interesa participar en política. Entonces, justo como son cuestiones omisivas, cuando son procedimientos de aplicación de la ley, y esto pasa a nivel de tribunal, a nivel de instituciones y a nivel universitario, es difícil acreditar realmente que hay una violencia. Especialmente en el caso de la ley, porque ahora veremos que hay un elemento que genera cierta distorsión. Pero entonces lo que hace México es abrir puertas, asesorar a las mujeres y ayudarles a presentar, es una fiscalía a la mujer, esas denuncias y a identificar esa prueba. Entonces, en este tipo de acciones es realmente donde se generan cambios. Siguiente. Continuamos con las manifestaciones. Siguiente. Como les decía, no es solamente una cuestión sancionatoria, ¿verdad? Tenemos también lo que es la divulgación de la ley, que en esto el tribunal pues lo ha asumido el deber que tiene, y a través del IFET hacemos cursos, talleres y cumplimos con esta divulgación. Además el tema de capacitación, que también nosotros lo tenemos, y hay pues programas de capacitación a lideresas para que las mujeres realmente estén empoderadas, porque lo que pasa en muchos casos es que estas mujeres después llegan al poder, pero siguen una línea de mando patriarcal, ¿verdad? Entonces sienten que no pueden separarse de esa línea. Entonces, a través de la capacitación del IFET, pues entonces se empodera a estas mujeres para que tengan las herramientas para ejercer el cargo de una manera independiente. Los partidos políticos aquí tienen un papel importantísimo, y aquí el observatorio también, y todo lo que es la academia puede colaborar muchísimo, porque en realidad mucho la participación política viene de ahí, de los instrumentos y el mecanismo exclusivo por constitución política para garantizar esa participación política son los partidos políticos. Entonces, si a nivel interno ya las mujeres no tienen voz y están viéndose invisibilizadas y tienen que responder a esa línea de mando, pues entonces es muy difícil que cuando lleguen al poder sean mujeres independientes y aliadas de la participación de las propias mujeres. Pero las mujeres son conscientes, yo he participado en muchos talleres a los partidos y ellas son conscientes de que se tienen que pedir o exigir cuentas al partido, ¿verdad? Y decirle, partido, usted tiene que reglamentar. En México también hay labores, hay acciones afirmativas interesantísimas, por ejemplo, a nivel de financiamiento. A nivel de financiamiento, el partido, además, se le obliga a que defina una parte de su deuda política o su gasto público para financiar campañas de mujeres, porque durante mucho tiempo el discurso era las mujeres no están capacitadas, ¿verdad? Las mujeres nunca se han metido en política, entonces no están preparadas para participar en la política. Y ahora los índices han demostrado que es completamente lo contrario, ¿verdad? Las mujeres son las que están más preparadas, incluso que los hombres. Lo que pasa es que no llegan a esos puestos, y no llegan a esos puestos porque el camino pues está lleno de obstáculos, ¿verdad? Porque hay techos realmente. Y el dinero es uno de estos techos muy claro. Entonces, el hecho de que las mujeres se les destine dinero, tanto para que puedan desligarse de estas actividades que tienen de cuido, como para que puedan destinarlo a campañas específicas, para candidaturas específicas, y esto aplica también a nivel universitario, pues esto marca una diferencia, porque esto genera empoderamiento de esta mujer en estas luchas de poder o por el poder, y entonces ayuda a nivelar un poco la cancha. Por eso es que los partidos, ahora como veremos, como les explicaré, tienen una cuota importante y de la cual nadie les pide muchas cuentas, ¿verdad? Todo y que manejan fondos públicos también. Entonces, eso tal vez es una parte olvidada, así que nos vamos a lo que ha hecho el tribunal, a lo que han hecho las instituciones, pero los partidos son un agente fundamental de cambio.
Y les comento, la propia ley contempla la retención a los partidos como una medida, es decir, los partidos tienen gastos de capacitación y gastos de organización. Entonces, en gastos de capacitación, si los partidos no cumplen a nivel interno con implementar políticas internas, procedimientos y sanciones de esta ley, los podemos castigar reteniéndole hasta un 25%. Entonces, ¿qué hacen los partidos? Que echa la ley y echa la trampa, ¿verdad? Entonces, los partidos lo que hacen es que no liquidan gastos de capacitación. Entonces, como no liquidan gastos de capacitación y solo de organización, nunca se pueden sancionar con el 25%. Entonces, por eso es que la ley es un instrumento fundamental, pero es necesario generar acciones de control interno. La ley, como les comentaba, además se aplica a partidos políticos, a municipalidades, a asamblea legislativa, a instituciones públicas en general, a nosotros mismos, y por eso la reglamentación y la exigencia de esta reglamentación es el paso 1. Siguiente, por favor. Esta es justo una de las consecuencias que les comentaba, que está en nuestro reglamento, que es la responsabilidad partidaria, donde los partidos tienen que cumplir con todas estas normas que se establecen acá. Siguiente. Como les comentaba, no hay ningún partido hoy al que hayamos podido retener este 25%. Y además, el único partido que cumple ha sido con este reglamento de esta ley, es el PAC en este momento. Entiendo que Frente Amplio también está trabajando en esto, pero no tenemos, ¿verdad?, una norma en específico para tomar acciones en casos de estos cumplimientos. Siguiente. Esto es lo que les comento en términos gráficos, voy a avanzarlo porque me queda poco tiempo. Siguiente. 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 En cuanto a las sanciones, la misma ley contempla diferentes tipos de sanciones, desde amonestaciones, suspensiones, pérdida de credenciales, según el tipo de funcionario que se trate. Siguiente. Tenemos otras acciones, una de estas es la propaganda electoral prohibida y la sanción, que es una multa, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en estos casos, ¿verdad?, el problema que se genera es que cuando son multas, ya el mal está hecho con la publicación. Entonces resultan ser poco efectivas, ¿verdad? Entonces se aplica la multa y a veces hasta se corre con la multa, ¿verdad? Hasta el agresor a veces hace un cálculo de la ganancia política y la pérdida económica y la asume. Entonces, son herramientas, pero no son completamente efectivas. Por eso es que es muchísimo más efectivo, como lo comentábamos ahora, un nivel de monitoreo de noticias y una visibilización de este tipo de conductas. También ahora comentaba Marcela, que me llamó la atención, que indicaba que a veces hay mujeres que están en contra justo de estas mujeres, ¿verdad? Esto también, ¿verdad? La visibilización es una herramienta potentísima, ¿verdad? El visibilizar esto, y las universidades ahí tienen un poder muy fuerte, el visibilizar este tipo de hallazgos, esto ayuda a generar un cambio. Siguiente. En el caso del tribunal, tenemos funciones específicas sobre la ley. Siguiente. Nosotros nos estamos dedicados a cancelar la credencial de estos funcionarios de elección popular en los que se acredite que existe violencia política. Pero nosotros no investigamos la violencia política, ¿verdad? Eso tiene que quedar claro, porque lo investiga quien ejerce la potestad. Por ejemplo, si es en las municipalidades, nosotros podemos restituir el derecho de la persona que ha sido violentada, pero al agresor lo tiene que investigar la misma municipalidad. Y esto es así porque ese es el diseño de la ley. Podemos hacer la retención a los partidos, como les comentaba, podemos sancionar la propaganda, sí que, y en esto hemos sido completamente efectivos, que es reinstalar o restituir el goce de ese derecho afectado. Llevamos un registro de sanciones y divulgamos la ley, como comentaba. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí, siguiente.
Esta es la jurisprudencia que también les comentaba. Siguiente, tal vez para pasar a desafíos. Aquí, ajá. Bueno, el primer desafío es el conocimiento que tengan las mujeres de la aplicación de esta ley. ¿Cómo funciona la ley? Y porque existe un temor también a de las mujeres y porque también existe una cuestión de normalización de la situación. Por eso el acompañamiento también resulta ser un tema fundamental. Posicionar el tema como un cambio cultural, que este tipo de actividades son fundamentales para esto, justo para ejercer presión y vigilancia por parte de las instituciones, para las propias instituciones, para vigilarse y rendir cuenta a las propias instituciones, pero también de cara a la sociedad. Los partidos políticos son claves y tal vez son los olvidados en este tema y es fundamental pedir cuentas a los partidos. Siguiente. Les comentaba en México que hay diferentes disposiciones, que ahora tal vez por cuestiones de tiempo no me voy a detener. Les comentaba también que había una cuestión que ha sido tal vez un obstáculo, ¿verdad? Esto, la regulación en mucho, México fue pionero porque México condenó por violencia política sin tener ley. Entonces lo que hizo fue crear un protocolo interno, ¿verdad? De cómo se podía definir esta violencia política. Entonces estableció que tendría que acreditarse el componente de género. Esto para visibilizarlo, ¿verdad? Con esta intención. Lo que pasa es que después se les volcó un poco, nosotros lo repetimos en la ley, esto también, tiene que acreditarse que sea por una condición de género. Bueno, entonces después se preguntaban, ¿y qué es una condición de género? Si ya dijimos que habían cuestiones, juegos y problemas de poder, ¿y cómo sé cuando eso es un juego de poder o cuando va y raya en esta condición de género? Pues esto es complejo y cuando se aplica la ley, el juez tiene que aplicar la ley y no puede separarse de esto ni crear categorías. Entonces se consideraron algunos elementos, por ejemplo, bueno, cuando hay una desigualdad histórica, entonces hay que acreditar la desigualdad histórica. Y así, ese es el modelo que nosotros tenemos. Por eso es que también se trata de asesorar y por eso la asesoría es tan importante, ¿verdad? Porque no es nada más, me afectaron en mi cargo, no, es que esto tiene que acreditarse que hay un componente de género. Entonces eso provoca una carga especial para la mujer. En México, por ejemplo, lo que han hecho para solucionarlo es que aplican los principios del hostigamiento sexual. Entonces la carga de la prueba se invierte. Entonces esto es violencia, se presume violencia a menos de que demuestren que no lo es, ¿verdad? En nuestro caso no aplica este principio. Siguiente. El caso de Bolivia también pasaba un poco por las renuncias como les comentaba y también fue un tema que sirvió de inspiración, fueron pioneros ellos. México y Bolivia. Siguiente. Y para concluir, quería compartirles también una conclusión de ONU Mujeres para dejarles pensando sobre esto. Las narrativas antifeministas, que es justo con lo que nos enfrentamos ahora, cuando se disfraza la lucha antifeminista con la igualdad, promovidas por los movimientos de oposición y reacción a los derechos humanos, encuentran un terreno propicio para su expansión entre hombres jóvenes, en quienes se fomentan sentimientos de exclusión y frustración frente a las demandas de igualdad de género. Son las enemigas, presentadas como amenazas a su identidad o posición social. Esta situación pone de manifiesto cómo, a pesar de los avances significativos en la promoción de la igualdad de género a nivel formal y sustantivo, no se está logrando que cada vez más hombres se conviertan en aliados en este camino conjunto. La desinformación y la falta de diálogo contribuye a alimentar respuestas defensivas que, amplificadas por el uso de las plataformas digitales, fomentan nuevas formas de resistencia y radicalización. Y esto es solamente para que lo piensen. Yo participé también en una presentación que hizo ONU Mujeres y comentaban cómo hay que cambiar un poco la estrategia, ¿verdad? Ya hay que moverse del discurso de amigo y enemigo e involucrar a los hombres como aliados. Realmente evidenciar que la igualdad de género no es una amenaza, sino que es una cuestión de justicia y de profundización de esta democracia sustantiva.
En esta labor, por supuesto que siempre tendrán al tribunal como un aliado y quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, por sus palabras y su exposición. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. No sé si las que puedan estar aquí para responder. La idea es que si alguien quiere hacer una pregunta, por favor indique a quién va dirigida y tal vez Camila, si usted me puede ayudar con el micrófono. Ahí ya veo la primera mano levantada. Escucha ahí. Buenos días. Mi pregunta es para la magistrada Wendy González. En el gráfico que mostró de barras sobre cumplimiento de la ley en cuanto a partidos nacionales y provinciales, quisiera tal vez si me puede ampliar un poco más con respecto a esa información, si se trata de un incumplimiento a nivel general de la normativa o aspectos sustantivos de la ley, más o menos como para tener una dimensión de ese incumplimiento que se reporta en esa FIMINE. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Sí, como les indicaba, no, por cuestiones de tiempo no especifiqué, pero la ley establece que la ley y nuestro reglamento, porque nosotros tenemos un reglamento de financiamiento de partidos políticos, los partidos políticos obtienen financiamiento público y en ese tanto tienen que cumplir pues con una serie de requisitos. Y en nuestro reglamento se establece, lo que viene a ser nuestro reglamento de reglamentar la ley, que la ley ya lo establece como una obligación, que los partidos tienen que diseñar, por ejemplo, una política de género. Tienen que tener un reglamento para poder, así como las instituciones públicas también lo tienen que hacer, los partidos a nivel interno también tienen violencia política. Entonces tienen que tener un reglamento donde se defina un órgano competente, que será el que investigue estas funciones, un procedimiento específico y las sanciones. Tienen que básicamente instrumentalizar esa ley. Y hay muchos que no lo han hecho, ¿verdad? Como les comentaba ahora, el porcentaje es muy amplio, pero la única sanción que se contempla es ese castigo en el gasto, en el rubro de capacitación. Entonces lo que hacen los partidos es que nunca liquidan capacitación, entonces no se puede retener ese rubro, porque entonces lo que hacen es liquidar organización, y organización es justo lo que van a comenzar a hacer ahora el 1 de octubre, todo lo que es la campaña, signos también externos, ¿verdad? Entonces eso no se puede tocar, porque afectaríamos el derecho del partido. Lo que podríamos tocar es capacitación, pero como no hay, entonces… Por eso les decía, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Pero en estos casos el visibilizar, ¿verdad?, cuáles son esos partidos incumplientes ya es algo importante, ¿verdad? Y esto para generar conciencia de que estos partidos no cumplen con esa ley, ¿verdad? Esto es un poco así como los códigos ISO, ¿verdad? Es dar esto como un código ISO al partido, ¿verdad? Sí, me parece que en financiamiento hay una página en específico, podría entrar a partidos políticos, le doy la dirección, pero tendría que buscarlo, y si no, dirigirse al departamento de financiamiento de partidos políticos, porque ellos tienen la información. Pero hay en la página del tribunal, hay una parte que son partidos y ahí tiene que desglosarse toda la información, pero si no, en financiamiento ellos tienen la información, que es justo a mí que me dan los datos para proyectar. Con gusto. Hola, buenos días. Soy Janet Valverde Chávez, vicerrectora de docencia. Quisiera agradecer muchísimo a Lien y a las compañeras de la PIEF por convocar a estas actividades que son absolutamente necesarias para visibilizar estos temas. Quería mencionar dos aspectos puntuales. Uno es que efectivamente, como lo decía Ana María, en su momento se presentó ante el Consejo Universitario un proyecto liderado desde el IEN para la incorporación de la paridad vertical y horizontal en nuestro estatuto orgánico. Eso fue todo un proyecto, se hizo muchas consultas a diferentes instancias
para valorar la viabilidad de que eso fuera una realidad. Se avanzó en el proyecto y lo que se planteó en última instancia es que era en la medida de lo posible, porque también se identificaron varias instancias donde no hay las suficientes mujeres. Por ejemplo, puedo citar la carrera de topografía o de geografía, donde no hay suficientes mujeres para lograr la alternancia, y también la escuela de secretariado profesional, donde por el contrario no habían en su momento los suficientes varones para poder lograr la alternancia, pero que sí es un proyecto donde la universidad identifica claramente esa necesidad. En la gestión que estuvimos, el proyecto quedó bastante encaminado, y aquí más bien agradezco a mi compañero Braulio Sánchez, soy presidente del Consejo Universitario, que trabajamos en una comisión conjunta para desarrollar el proyecto, y que esperaríamos con una fuerte discusión también con la representación estudiantil, porque el proyecto planteaba como alcance paridad mujeres-hombres, y la representación estudiantil hacía referencia que tenía que contemplarse toda la población LGQ, etcétera, etcétera. Y entonces eso llevó a una discusión mayor y más profunda. Pero hoy celebro también que mi compañero me está comentando que el proyecto ya está muy listo y encaminado para más bien enviarlo al tribunal universitario, toda vez que, como es una modificación al estatuto orgánico, requiere que vaya al tribunal para convocar a una asamblea universitaria. Eso por esa parte que, si bien es cierto, se ha demorado muchísimo más de lo que todas y todos hubiésemos querido, es un proyecto que va en camino y que, sobre todo, como aquí se ha mencionado también, requiere todo un esfuerzo de reeducarnos como institución y poner sobre la mesa todos estos temas que siempre se dan por dados, pero no lo son. Y lo otro que quería mencionarles es que desde la Vicerrectoría de Docencia, tal vez para las compañeras que no son de la UNA, somos relativamente nuevas, estamos cumpliendo 2 meses de inicio de gestión, y uno de nuestros compromisos es que incorporemos en los criterios de admisión una acción afirmativa para la inclusión de mujeres, sobre todo en aquellas carreras donde hay más hombres. Ahorita esa acción afirmativa se aplica para la carrera de informática, donde con mucha frecuencia son varones los que hacen la admisión. Estamos justamente en la propuesta, y nuestro interés es que en la medida de lo posible, y digo en la medida de lo posible no por falta de voluntad, sino que comprenderán que todo el proceso de admisión se hace básicamente un año antes. El formulario de admisión lo compra el estudiantado en marzo para entrar el año siguiente. Ya los próximos días es el examen de admisión, las calificaciones estarán en diciembre para la admisión en enero, pero lo que queremos es, si es posible para este proceso y si no para el 2027, que efectivamente uno de los criterios de admisión a la Universidad Nacional esté el criterio de acción afirmativa para el ingreso de mujeres. Son pequeñas acciones probablemente, pero que en la dinámica nuestra significa pues un gran esfuerzo, y sobre todo poniendo sobre la agenda universitaria este tipo de temas. Así que también les mantendremos informadas e informados. Hemos trabajado muy de cerca con el IEN ya en el pasado, y con las chicas perdonen que le diga las chicas, de la PIEF, pero es esa nuestra intención de seguir trabajando en estas acciones. Sí, disculpen, es un comentario, ¿verdad? Pero no me puedo contener porque es otro tema, la paridad. Y es una anécdota nada más, ¿verdad? Un poco tal vez les sirva también para defender estas acciones afirmativas que a veces son muy cuestionadas con justo ese argumento de que no hay mujeres, ¿verdad? Cuando el tribunal fue primero pionero porque reconoció la cuota cuando no existía en la ley, y después fue el que propone en el Código Electoral la paridad. Entonces, cuando hay que implementar la paridad, se hace una reunión a nivel de magistrados con políticos importantes, omito nombres, y uno de ellos muy preocupado, realmente preocupado, dijo, pero esto hay que ver qué hacemos, porque como ustedes nos obliguen a cumplir estos números, vamos a tener que poner a las cocineras en las listas. Entonces, uno de los compañeros magistrados se volvió y le dijo, y entonces eso quiere decir que todos los hombres que tienen la lista son físicos cuánticos, ¿no?
Pues claro, no le cayó muy bien al político, pero esto es para que lo tengan como anécdota, es decir, ¿verdad? Que son paredes que se tienen que derribar. Y nada más, porque ustedes tienen un instrumento muy fuerte, que es la regulación universitaria, ¿verdad? Que ahí pueden hacer un montón de cosas. En España, por ejemplo, esto es solo como referencia, una de las acciones afirmativas que se adoptan, y esto hay jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, porque así se reconoce, aunque no esté en una ley, es que cuando se hacen concursos de oposiciones, se llama allá, pero son básicamente por estos puestos de profesores, se toma en cuenta la experiencia de mujeres que han tenido algún permiso para cuidado de niños, por ejemplo. Entonces, ese año que estuvieron fuera de la academia se computa como experiencia en el concurso. Este tipo de acciones son de verdad muy progresistas y generan cambio, porque es evitar el castigo por el cuido. Esto nada más que no podía dejármelo. Buenos días a todas y a todos, gracias por el espacio. Realmente, a secundar las palabras de la compañera Janet, dio un sentido de realidad, bueno, ya esto se le estará trasladando al tribunal. Y digo sentido de realidad porque hay que hacer una modificación en la plataforma de votación electrónica institucional para el tema de referendos, que no lo hemos instaurado, entonces esto podría estarse materializando en el segundo ciclo del próximo año. Es un tema de transparencia, lo que quiero comunicarles, pero sí hemos hecho un gran esfuerzo. Cuando Janet estuvo en el consejo, con mi persona y otra compañera lideramos el proyecto, lo retomamos y ya está en un nivel muy alto para su eventual aprobación, para remitirlo al T1, como les menciono. Y otro tema importante es que se ha tenido reuniones con la Fiscalía y la Comisión de Acoso Sexual, y ya estamos trabajando una reforma global del reglamento para tales fines. Esto ha sido un tema prioritario tanto para el Consejo como la reciente administración que recién asumió, y precisamente hoy acordaba con el señor rector, don Jorge, que él va a liderar ese proceso, mientras tanto yo lidere el proceso de faltas comunes y acoso laboral. Entonces, y ya estamos poniendo en perspectiva una fiscalía de atención de la violencia como un macro, no solo de un tipo y del otro, sino algo. Es un proyecto que va a llevar su gradiente de escalada, ¿verdad? Pero en esa línea, y más bien andaba buscando a Larisa para comentarle, pero no la logré identificar hoy. Mari me hace el favor y le dice a Lari que me llame para ponerla al tanto. Y me excuso para retirarme, tengo una comisión especial a las 11, el evento arrancó un poquito tarde y entonces ya la agenda se me apretó, pero realmente le felicito por el espacio. Siempre que hay actividades de este instituto trato de asistir en lo particular. ¿Escucha? Bueno, buenos días, mi nombre es Daniela Ríos, yo soy egresada de la Escuela de Sociología y estuve en varios cursos en el IEM en donde aprendí muchísimo. Ahorita yo soy representante del sector sindical, de hecho parte del grupo de lideresas que fuimos consultadas y trabajamos para hacer la reglamentación de lo que fue la ley 8901. Entonces yo tengo dos consultas, una para las 4 compañeras que estuvieron de expositoras y una principalmente para las compañeras que están en funciones académicas. La primera es si ustedes han planteado alguna alternativa, porque lo que veo es que lamentablemente está muy centralizado en lo que es la política partidaria, y en realidad, digamos, la política es cualquier espacio en donde se tomen decisiones colectivas. A veces podemos hilar muy fino, inclusive el horario en que se abre un centro de recreación y se cierra, las personas que organizan el monto de alquiler del salón comunal, del barrio, quienes se organizan para poner un muerto para que no se den accidentes de tránsito por los niños y niñas que están ahí. Hay muchas cosas que son políticas, pero lamentablemente como que hay un perfil de políticas de cuello blanco, por decirlo de alguna manera. Entonces, si han pensado en cómo alcanzar a esas lideresas, y brevemente les quiero compartir que en un taller que tuvimos sobre violencia política contra las mujeres,
con los sectores que quedamos excluidos de esta ley 10.235, fue muy alarmante escuchar a estudiantes de escuela, de gobierno estudiantil, hablando de las manifestaciones de violencia política y de los colegios también. A veces pensamos desde el adultocentrismo que solamente yo vivo violencia, que solamente mis afectaciones son importantes, y no nos ponemos a poner en ese enfoque de interseccionalidad que nos puede explicar cuáles factores hacen que esa violencia se viva de una manera más aguda. Digamos, por ejemplo, yo que estoy en los sindicatos, somos mujeres que ejercemos política en el espacio donde nos ganamos nuestro arroz y nuestros frijoles. Entonces, como esa variable de clase y esa variable de género, y ahora le viene a sumar esta de ejercicios de derechos políticos, nos puede ampliar la vulnerabilidad. Entonces, me parece que sí es muy importante como poner esa chispa. Y a las compañeras que están como académicas, me parece que fueron muy enfáticas en decir que por el momento hay investigaciones, pero que son muy cuantitativas, principalmente en cuanto a la representación. Entonces yo quería consultarles cuáles recomendaciones podían tener ustedes de líneas de investigación para poder llegar, digamos, a esa investigación cualitativa, en donde ven ustedes, digamos, como vacíos en donde las personas que estamos interesadas podamos, por decirlo así, venir a aportar desde los diferentes espacios a esa nueva construcción de conocimiento, y agradecer por el espacio, muy enriquecedor. Tal vez yo rápidamente, el observatorio sí tiene visualizados otros espacios, digamos, de ejercicio de la política de las mujeres, ¿verdad? No solo el político electoral. Evidentemente en este momento estamos priorizando porque no somos tantas personas, pero parte del trabajo de lo que se pretende hacer es también analizar cómo se da la violencia política en otro tipo, digamos, de organizaciones, y no necesariamente las que están incluidas en la ley, sino como otras que no, ¿verdad?, quedaron ahí tipificadas. Pero bueno, es como la gran mayoría de ustedes saben, en las universidades no tenemos tantos recursos, entonces vamos priorizando como acciones, ¿verdad? Eso es parte de lo que queremos hacer en algún momento, más bien en alianza con otros observatorios que trabajan, ¿verdad?, otros temas. En el CIEP hay un observatorio que trabaja más con organizaciones campesinas. Entonces, bueno, en algún momento poder hacer con este otro observatorio, ¿verdad?, una alianza para ver en estas organizaciones cómo se visualiza y si se visualiza, digamos, violencia política contra las mujeres, pero es parte, digamos, de lo que estamos haciendo. De parte nuestra, es que la competencia del tribunal está establecida por Constitución y por ley. En efecto, lamentablemente sí quedaron excluidas algunas organizaciones, los sindicatos entre estas. También tiene que decirse que esto fue una negociación muy dura a nivel de Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pueden entender ustedes también que es un espacio dominado por hombres, así que fue la mejor negociación que se logró conseguir en ese caso. Gracias. Además, yo tengo entendido que hay una propuesta de reforma a la ley que está en este momento en debate, precisamente con la intención de incluir a otras poblaciones. Sin embargo, en algunos momentos en que hemos intentado conocer esa reforma a la ley, nos damos cuenta que sigue existiendo vacíos en torno a la forma en que se define la política y las personas que se consideran sujetas políticas. Yo creo que en ese sentido, parte de la invitación que se abre en este contexto, a partir de esta actividad, es, por ejemplo, en el marco, o sea, ir a cada uno de esos espacios para ese proceso de discusión de cómo se ve cada espacio como espacio político y quiénes están ahí. Yo creo que por lo menos ahorita, ¿verdad?, en el marco es para nosotras muy importante vincularnos a las otras universidades para que hagamos ese proceso de tipificación de cómo esto ocurre en el marco de las dinámicas universitarias. Pero así, ¿verdad?, pensaría que es parte de los desafíos que tenemos en los otros espacios políticos a nivel de sociedad civil, y que de una u otra forma tal vez el acompañamiento de nuestras discusiones con otras, ¿verdad? Yo creo que finalmente se teje en espacios de discusión y de encuentro, en compañía, ¿verdad?, de quienes finalmente estamos interesadas en impulsar este tema. Entonces yo quería nada más agregar eso. Gracias. Sí.
Ya que me pasa el micrófono así muy rápidamente, es que ahí los partidos vuelven a ser fundamentales, ¿verdad? Porque los que aprueban el proyecto de reforma de ley son los partidos políticos. Entonces, si los partidos no lo creen a nivel interno, es muy difícil que esto pase a nivel de asamblea. Por eso es que la labor con los partidos, nosotros ya la hacemos, ¿verdad? Nosotros hacemos, pero falta un poco más, ¿verdad? Una labor de todas las instituciones. En un comercial eso. Bueno, en cuanto a las líneas de investigación, este es un tema que se coloca en la mesa muy recientemente, aunque ha sido una práctica histórica, ¿verdad?, en la construcción de las democracias. Pero vean que la ley es del 2022, ¿verdad? Cuando se tipifica ya esto y se reconoce como algo que es un agravante a las condiciones de los ejercicios políticos de las mujeres en específico. Entonces, partiendo de esto, nosotros, ¿verdad?, y nosotras como universidades públicas, ¿qué nos convoca? Que podamos realizar investigaciones rigurosas y serias sobre esta problemática desde diferentes espacios, porque no hay esa investigación. Esa es la investigación que nosotras realizamos en este contexto. Primero, viendo a ver en 100 metros, okay, cuánto se ha escrito y cuánto se conoce y cómo se aborda esta problemática. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué es lo que nosotras colocamos como prioritario de realizar a lo interno de las universidades? Poder dar datos suficientemente rigurosos, no solo a lo interno de lo que pasa en la gestión de los espacios políticos dentro de la Universidad Nacional y específicamente, sino que pasa en el contexto nacional, en cada uno de esos espacios. ¿Por qué razón? Porque necesitamos poder darles argumentos lo suficientemente válidos para las reformas que se quieren hacer a la ley. ¿Cómo es una forma adecuada o políticamente de posicionar un tema? Dando datos. Nosotros tenemos que llegar a espacios políticos de gestión, como es la Asamblea Legislativa, con datos claros de qué es lo que está pasando en los espacios políticos en los cuales participamos las mujeres, ¿verdad? Y que no lo hemos hecho en igualdad. Si esto no se logra documentar, es más fácil para aquellos que son detractores de estas políticas o de estos normativas de decir, ven, no se necesita tanto, ¿verdad? Porque ¿en dónde está? Dígame, ¿en dónde está el nicho? ¿Dónde está el problema? Entonces, ¿cuáles son las líneas de investigación? Buscar estos nichos en los diferentes espacios dentro del Estado costarricense, en este ámbito específico. También ver buenas prácticas, como la que nos comentaba ahora la señora magistrada de España, y poder ver cómo esto se articula y cómo se tropicaliza, ¿verdad? Cómo se trae a un contexto costarricense. Entonces, en ese sentido, espero haberle podido contestar a la compañera sobre estas líneas de investigación. Investigar también estos espacios como los sindicatos. ¿Qué pasa con los sindicatos? Esto que usted nos comenta, también nosotras en la política lo hemos comentado sobre estos espacios que son de toma de decisión y son en los cuales se empieza a tratar los derechos políticos de las personas que son en la escuela, en el colegio, en la misma universidad, como es la gestión de esos espacios a nivel a todos estos niveles y poderlo visibilizar como también una problemática a tratar. La interseccionalidad es un eje importante, ¿verdad? Porque tenemos diferentes contextos, diferentes espacios donde participamos de forma diferente también las mujeres y esto debe ser también tratado. Bueno, estamos convencidas de que la democracia solo se fortalece cuando todas las voces pueden participar en igualdad de condiciones, libres de violencia y discriminación. Agradecemos profundamente a nuestras invitadas por sus valiosos aportes y a todas las personas presentes por acompañarnos en este espacio. Finalmente, les extendemos una cordial invitación a compartir un refrigerio que lo pueden servir ahí en el pasillo y aquí tenemos atrás unas mesitas cocteleras. Muchas gracias a todas y a todos.